¿Qué mejor forma de aprender un proceso de codificación y tabulación de datos obtenidos en diferentes herramientas de investigación que aplicándolos tú mismo? ¿No crees? Por ser un tema 100% práctico, al tiempo que vayamos avanzando en los temas, podrás, junto con la teoría, aplicar cada paso en un proyecto final. En este video te mostraré los pasos que te ayudarán a entender la dinámica de la tabulación y codificación para que seguido de eso se grafiquen los resultados obtenidos a partir de respuestas de las encuestas. También conocerás las condiciones en que deberás redactar un informe final para cualquier proyecto de investigación. La tabulación de datos consiste en ordenar datos de la información obtenida mediante los procedimientos utilizados en la investigación y que deben ser clasificados con ciertos criterios de sistematización estadística para proceder luego al análisis estadístico y su presentación gráfica. La suma de datos disponibles es de utilidad de acuerdo con los objetivos de la investigación. Para realizar estas tareas debemos conocer tres cuestiones fundamentales. La primera, criterio de clasificación. La segunda, la codificación, ya sea manual o de tipo electrónica. Y la tercera, que es la tabulación. En estadística, la clasificación se refiere a que cada variable objeto de estudio se presente conjuntamente y se sobreentiende que esto se realiza adecuadamente para determinar el objetivo de la investigación en una tarea preliminar. Conforme a la determinación de la unidad de estadística y a la índole de los datos recopilados, se establecerán los caracteres o propiedades que se deban tener en cuenta en la misma clasificación. Dicho de otra forma, la codificación es asignar números relativos registrados de las variables o respuestas que conforman la base de datos, por medio de la asignación de un código o un valor numérico. Digamos 0 a las variables faltantes, aquellos que no han sido registrados o observados, y de 1 a los existentes o a las respuestas que se contestan. Veamos unos ejemplos. Imaginemos que tenemos una pregunta dicotómica. Se le asignará un 1 a las respuestas afirmativas y un 0 a las respuestas negativas. Otro ejemplo es en una base de datos donde incluimos variables demográficas, digamos entre hombres y mujeres. Se debe asignar un número para las mujeres y otro número para los hombres, si se trata de variables cuantitativas. El propósito es resumir y comparar las observaciones llevadas a cabo en forma tal que sea posible materializar los resultados de la investigación y proporcionar respuesta o un significado más amplio a las interrogantes de investigación. La finalidad de la codificación es facilitar la agrupación de datos, de hechos o respuestas. Existen dos formas principales de codificación, una que es la tabulación manual y otra para la electrónica. Sin duda, la mejor y más avanzada opción para mejorar la productividad es hacer una captura y procesamiento de datos de forma automática. La tecnología es capaz de obtener los datos automáticamente sin necesidad de capturarlos de forma manual por uno o varios operarios, lo que permite mejorar significativamente la utilización de los recursos productivos importantes para reducir tiempo en los procesos de información. Las ventajas que la tabulación electrónica trae son costos reducidos, rapidez, precisión de conteo y facilidad de la tabulación. Pero las desventajas son los altos costos en operaciones pequeñas y confusión de análisis. Otros medios a utilizar serán cuadros numéricos, técnicas estadísticas, cálculo de porcentajes, correlaciones, medias, elaboración de gráficas y análisis de la valencia. Una vez que se ha computado la información, se procederá a la elaboración de cuadros tubulares o cuadros numéricos, los cuales se transcriben al lenguaje común. Los datos se descomponen en pequeñas unidades
que se someten a un examen cuidadoso para luego ser armados nuevamente en un patrón significativo que es el informe. La redacción de un informe final corresponde a la preparación de la información recabada y de los resultados obtenidos, y consiste en la preparación de los resultados independientemente en la calidad de la investigación. El informe debe resumir en forma clara los resultados del proceso de la investigación. Además, debe seguir los siguientes aspectos: presentación agradable y limpia, redacción clara y concisa, orden lógico, ser selectivo, ser objetivo, ser descriptivo y, muy importante, estar acompañada con gráficos. Los siguientes objetivos generales son muy importantes, sobre todo para que tomes nota. Deben resumir en forma clara toda la secuencia lógica que fue seguida por el investigador para alcanzar los resultados finales. Cada proyecto es distinto, por lo tanto exige originalidad en la presentación. Para la presentación del informe debe ser agradable y limpia. Se refiere a la letra y al estilo que sea uniforme y justificado. La redacción clara y concisa consiste en un lenguaje sencillo y común y evitar tecnicismos de difícil comprensión. Ser descriptivo al redactar, escribir para explicar, nunca para impresionar. Proporcionar títulos y subtítulos si es necesario. Cuidar la ortografía y enumerar progresivamente las páginas. El orden debe ser lógico en la investigación. Ser selectivo y objetivo quiere decir excluir todo lo que no sea necesario. Ser honesto con la presentación de resultados y tener una organización al escrito. También es importante obtener un resumen ejecutivo. Este debe tomar diversos factores que tienen efecto dentro del mismo, como son la portada, la metodología utilizada, fuentes de documentación auxiliares, planteamiento del problema, conclusiones generales, síntesis cuantitativa. Deberá llevar recomendaciones detalladas y apéndices gráficos. No se acostumbra entregar los cuestionarios de la investigación a los clientes y patrocinadores de la misma. Sin embargo, se recomienda regresarlos encuadernados y comentados con la finalidad de generar confianza de los funcionarios de la empresa como prueba contundente de la veracidad del informe. Existen varios tipos de gráficas que se aplican en función de lo que se pretenda representar. Entre las más comunes se encuentran las numéricas, usadas para representar el comportamiento o la distribución de los datos cuantitativos de una población. Las lineales representarán los valores en dos ejes cartesianos, ortogonales entre sí. Permite mostrar valores máximos y mínimos de una cuestión. Las gráficas de barras se usarán cuando se quiera resaltar la representación de porcentajes que remiten a un total. Las gráficas circulares en forma de quesito o de pie permitirán observar aquellas distribuciones internas de datos que representan un hecho, también en forma de porcentaje sobre un total. Son muy útiles para representar la posición dentro del mercado de un producto o servicio y hacer comparaciones entre porcentajes de variables dentro del mismo total. Los histogramas son muy semejantes a los gráficos de barras. Es uno de los tipos de gráfica que a nivel estadístico resulta fiable. Se utilizan para indicar a través de ejes cartesianos la frecuencia de determinados valores. Reflejan todo un intervalo. Además, podrían llegar a reflejar intervalos de diferentes longitudes. También la dispersión de un continuo de valores, lo que a su vez puede ayudar a inferir la probabilidad. Generalmente se utiliza entre variables continuas como el tiempo. Existen diferentes tipos de acuerdo a su uso.
Son los simples, por grupo, dirigidos, estratificados, ojivas y acumulados. Los gráficos de línea sirven para delimitar el valor de una variable dependiente respecto a otra que es independiente. Pueden usarse para comparar los valores de una misma variable o de diferentes investigaciones utilizando el mismo gráfico, o para observar la evolución de una variable a través del tiempo. El gráfico de dispersión. Este se representa en forma de puntos todos los datos obtenidos mediante la observación. A nivel visual, dejará ver una nube de puntos a través de los cuales podemos observar el nivel de dispersión de los datos. Permite determinar si hay relación entre variables e incluso el tiempo de relación existente. El gráfico de áreas es semejante a los gráficos de líneas. Una línea une los puntos que marcan los diferentes valores de la variable, pero también se incluye todo el área por debajo. Este tipo de gráfica nos permite ver la acumulación total. El cronograma. Este consiste en una lista de elementos o procesos de una planificación en la cual se incluyen tanto las fechas de comienzo como las de final de cada una de las fases del proyecto, pero no comprende otras características relacionadas con la planificación, como podrían ser el alcance, su coste, los recursos necesarios, etcétera, etcétera. La más común es en una tabla de Gantt, como se muestra en esta imagen y que utilizarás en tu proyecto. Una vez que se aplican las encuestas, se continúa con la tabulación, tanto de las preguntas como de las respuestas. Existen diferentes aplicaciones y softwares, tanto gratuitos como no gratuitos, que nos ayudan al proceso de la codificación para muestras demasiado extensas. Para comprender este proceso lo elaboraremos dentro del paquete de Office de una hoja de cálculo de Excel, utilizando nuestra propia computadora y siguiendo las siguientes instrucciones. En la columna A se anota el número de participantes, del 1 al 30 para tu trabajo en equipo. Anotarás las preguntas en la primera fila, combinando las celdas como se muestra en la imagen, escribiendo la pregunta 1 en las siguientes 4 celdas combinadas y la pregunta 2 y sucesivamente. En la fila 2 colocarás las opciones de respuesta, cada una para cada celda como se muestra en la imagen. Opción A, opción B, opción C y opción D de la columna A. Ahora colocarás un número 1 en las respuestas contestadas y un 0 en las opciones que no fueron marcadas como respuesta. Ejemplo de la imagen anterior, el participante o encuestado número 1 respondió la opción A. Entonces colocó el número 1 a la celda de la primera opción y ceros a las otras 3. Se hará sucesivamente cada respuesta de cada pregunta y para todos los encuestados. Una vez que hayas tabulado todas las preguntas con las respuestas, sumarás los unos de cada columna como se muestra en la imagen. La suma de los unos se puede realizar de la siguiente forma. Selecciona la última celda, en este caso la 17B, al final de la opción A. Con la tecla Shift selecciona el signo de igual, seguido da clic en la función suma como se muestra en la imagen. Aparecerá el siguiente recuadro en el que seleccionarás desde la celda donde se encuentra el primer 1 hasta la última celda o el último número de la misma columna como se ve en las imágenes marcadas en línea punteada verde. Automáticamente se dará el resultado de la suma. Una vez que se haya sumado, copiarás la celda, en este ejemplo la 18B, arrastrando y seleccionando todas las celdas 19B, 19C, 19D y sucesivamente hasta concluir con la fila de datos. Para que la fórmula copie en cada una de las columnas y realice la operación para cada columna. Selecciona la celda
con el total de la suma y arrástrala por toda la fila para copiar la fórmula. Para graficar los resultados para cada una de las preguntas, inserta una gráfica para cada pregunta, seleccionando el cuadro cifras sumadas al final de cada columna, que son la suma de cada respuesta para una pregunta, e insertando la gráfica en forma de pie o pastel como en la imagen. Deberás elegir la gráfica que contenga porcentajes como en la siguiente imagen. Dale formato anotando a cada gráfica la pregunta correspondiente. Ahora sí, preparemos el informe final. Para concluir, se debe realizar un análisis de cada gráfica. Por ejemplo, para la gráfica de la pregunta número 1, decimos, se infiere que el 47% de la muestra de los encuestados acostumbran comprar cera para proteger la pintura de su auto una vez al mes. Esto se incluye para las 10 gráficas con su análisis correspondiente para cada una de las preguntas o para cada gráfica. Al final se redacta un informe general donde se explica también de forma general, pero muy claro, los resultados de la investigación junto con las conclusiones del estudio y algunas recomendaciones a la empresa. Si aún te queda alguna duda, he subido un archivo en el contenido de la semana 4 con el nombre de Instrucciones para tabulación, que contiene estas instrucciones de forma impresa y que podrás seguir paso a paso para poder realizar la tabulación de los resultados de tu encuesta. ¡Suerte!